Ahora vamos a la entrevista del día. Por supuesto, me da un gusto saludar aquí en el estudio al consejero Alfonso Partida Caballero. ¿Qué tal, consejero? Buenas ¿Cómo están? tardes. Buenas tardes. A sus Y bueno, órdenes. pues la invitación es precisamente para tratar un tema que nos llamó mucho la atención. El lunes pasado, nada menos, por ahí nos visitó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia aquí en una entrevista. Él hablaba de que no se realizaría el cambio a la ciudad judicial, al menos por el momento, por falta de recursos, pero el día de la sesión del Consejo de la Judicatura usted presentó una propuesta para que se audite a esta ciudad judicial, más aún por la problemática que todos sabemos, el tiempo que llevó y lo que costó, que supera mucho las expectativas o lo que se había proyectado en principio. Efectivamente. Buenas tardes, perdón, antes Buenas que nada. tardes. Efectivamente, en el 2007 se proyectó una obra denominada Ciudad Judicial, que no es otra cosa que un edificio que va a albergar a la mayoría de los juzgados, en este caso civiles, mercantiles y familiares de la zona metropolitana de Guadalajara, que efectivamente fue proyectado para construirse inicialmente en 20 meses. Así lo dijo el exgobernador interino Solís Gómez y el propio presidente del Supremo Tribunal de Justicia cuando se hizo la puesta de la primera piedra en esa área. Estamos hablando del sexenio pasado. Estamos hablando del sexenio pasado, exactamente. Y entonces, por una mala planeación de la obra, vemos que se empalmaron casi 3 sexenios o 3 gobernadores en uno solo, porque alcanza a afectar, sobre todo porque la obra no está terminada. En este caso, eso es lo que nosotros llamamos la atención en el Poder Judicial, que es una obra inconclusa que inició costando 325 millones de pesos y fue transitando hasta los 720 millones de pesos. Y el problema de esto es la guerra de cifras que hay, pero esta guerra de cifras no la hizo el Poder Judicial. Esta guerra de cifras la realizó la propia CDEUR, porque ha sido opaca en presentar los informes, en presentar directamente, porque ellos señalan, el secretario Carmona señala que ya fueron auditados, que ya fueron, pero no están auditados correctamente. Hay que ser claros y hay que señalarlo, porque ni siquiera tenemos el proyecto ejecutivo. Y el proyecto ejecutivo, de acuerdo a la ley de obra pública, debe de llegar la planeación. ¿Cuándo iniciamos, cuándo terminamos y cuánto nos va a costar? Aquí lo que hubo fue un verdadero desorden. Eso es lo que nosotros estamos señalando. Y en este desorden, el día de hoy sale una nota publicada en el cual la opinión del secretario de Desarrollo, en este caso señala que son 600 millones lo que ha costado, cuando el propio secretario de Gobierno, en una de las intervenciones en su comparecencia, aceptó que esta obra andaría costando sobre los 920 millones de pesos. Entonces, esta guerra de cifras, nosotros lo que hemos pedido es información y nos contestan a través de los medios de comunicación de esta forma. Entonces, inicialmente el proyecto sostiene que se construirían 20 juzgados familiares, 20 civiles, 20 mercantiles y 20 juzgados para juicios orales. Y nos encontramos que solamente existen 33. Y después nos sorprenden con que ya lo entregaron al Poder Judicial, cosa que nosotros pues estamos en espera del acta correspondiente de entrega para saber en qué estamos parados, porque en este caso solamente hay 2 pisos de 5 proyectados, y eso es lo que queremos que nos lo digan, eso es lo que queremos que lo aclaren, porque nosotros en esta nueva administración del Poder Judicial, el presidente ha sido muy claro en ese aspecto de que vamos a transparentar todo.
¿no? Así es. Oiga, entonces, ustedes ni siquiera tienen el acta de la entrega cuando fue en febrero del año pasado. Así es. Cuando el gobernador, incluso en un acto protocolario, le hizo entrega al entonces presidente Celso Rodríguez González. Bueno, se tomaron la fotografía, que eso es una situación diferente, es un acto protocolario a una situación muy formal, porque en este momento no sabemos, la ley de obra pública dice que se debe de hacer una entrega-recepción formal con el edificio terminado o con la obra pública terminada. O sea, nadie recibe una carretera a medio construir, ¿no? Porque quien reciba una obra a medio construir, resulta que la ley de obra pública es muy clara en ese aspecto. Dice que a partir de ese momento será responsabilidad de quien la recepte. Y en ese caso no hay una sola acta en el Poder Judicial, en el Supremo Tribunal ni en la Judicatura que diga que se recibió y en qué condiciones se recibió la ciudad judicial. Nosotros hicimos una visita y en esta visita nos damos cuenta que CDEUR es quien tiene la posesión del inmueble. Entonces, no está entregada. Sino de lo contrario, bueno, ya se hubiera hecho el trámite correspondiente para saber las condiciones en que están. Y lo más curioso, pues, o sea, por ejemplo, sí hay agua potable, pero no está el contrato de agua potable. Se deben 5 millones de pesos, que eso lo tiene que pagar CDEUR, no nosotros, y ellos dicen que como ya está la obra terminada, lo tiene que pagar ya el Poder Judicial, lo que es incorrecto y es injusto. Vamos a una pausa y vamos a regresar con la parte respecto a si está terminada o no la ciudad judicial. Me parece. Regresamos. Claro que sí. Y regresamos aquí al estudio Canal 44 Televisión Abierta de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo que estamos también a través del 31.2 canal en Los Ángeles, California, y a través del 104.3 de FM. Recordando también que nuestro invitado Alfonso Partida Caballero, consejero de la Judicatura, estamos hablando con respecto al tema de la ciudad judicial, ese que nosotros a través de un trabajo de investigación denominamos el año pasado el joven elefante blanco. Y con sorpresa vemos que, pues, para mí, yo me quedé con que eran 5 pisos el proyecto y que albergaría la mayoría de los tribunales, salvo los penales, que deben de estar a un costado del reclusorio, pero pues no es así. No, no es así. En el proyecto inicial se hablaba de una arquitectura de Estado, rimbombantemente, de un carácter social, de transparencia y de solidez, de eficacia, transparencia y accesibilidad y de todo esto. Y de esto nos encontramos opacidad, nos encontramos una serie de situaciones que no son lo que debe de caracterizar a la obra pública. La obra pública tiene efectivamente que ser muy transparente, tiene que tener esta accesibilidad, no solamente de los que gobernamos o gobiernan o forman parte de un poder o de otro, sino de toda la ciudadanía. Debe estar al arbitrio de los colegios de arquitectos, de ingenieros, debe estar al arbitrio de todos, para tener obras de esta naturaleza que son las que requiere el Estado. Quiero decir que el plan fue bueno, el plan es correcto, es una infraestructura de primer mundo, pero que se haya terminado en agarrando parte de los 3 sexenios, digo, se me hace un exceso y eso habla muy mal, sobre todo de quien lo construyó, ¿no? Así es. De quien lo construyó y de quien está al pendiente de la Secretaría de CDEUR. ¿De qué consta el edificio? ¿Qué encontraron ustedes ahora que fueron? Encontramos solamente 2 pisos construidos, con el estacionamiento totalmente terminado y el tercer piso que está en obra negra, esto es, no hay más que los pilotes, los muros, no hay, es un área muy insegura porque cualquiera puede sufrir un accidente, caerse, etcétera, y esa obra pues necesariamente tendría que estar custodiada de otra forma, tendría un costo para quien administre, o en este caso para la Judicatura, que es quien administra, debe de administrar el edificio. Entonces, esta serie de situaciones traen aparejado alrededor de 150 millones de pesos que hacen falta. Y no encontramos los otros 2 pisos, por más que los buscamos, el cuarto y el quinto no los encontramos por ningún lado. Así es, entonces esto quedaría limitado